y vamos a recorrer en el capítulo de hoy un poquito de Monforte, su pueblito chiquito, pero bien bonito y bien típico de la zona de Galicia. Obviamente Monforte de Lemos está en la zona de Galicia, muy cerca del camino de Santiago de Compostela. Es más, uno de los caminos pasa por acá, que es el camino de invierno, si no me equivoco. Puedo estar equivocado. De hecho es muy factible. Pero les vamos a mostrar un poquito del pueblo, vamos a caminar por ahí, vamos a recorrer y mostrarles que no solamente las grandes ciudades tienen su encanto, sino también los pueblitos, lo que es más pueblo, que en realidad es bastante grande. Macre es casi el doble tamaño de donde yo vivía antes en Uruguay, así que vamos a recorrer. Hay dos entradas, una es esta, la otra es un par de escaleras que están por ese lado. Quería tomar las dos, pero está atractiva esta, así que vamos, igual voy a subir, voy a bajar por la otra y voy a hacer como que subo, pero para que ustedes vean la escalera. Pero vamos por aquí. Las escaleras son esas de ahí. Claro, caminas una cuadra y subes por la escalera, que es esa que empieza justo en ese lugar y da esa curvita. Pero, para ser honesto, me gustó mucho más esta caminata, como a través de los árboles con el camino marcadito. Como está bueno, muy Señor de los Anillos, como anda el camino a Minas Tirith, una cosa así. Así que, y el castillo está justo ahí. Ese es un acceso y después va todo por allá, pero mejor por acá, pues claramente. Arbolitos, caminito, let's go, vamos. No deja de ser un cerro. Pero, ¿cómo estás? Ahí está. Y todavía no llego a la torre. Vamos para allá ahora. La mayor de cuantas se conservan en Galicia, con más de 30 metros de altura. El grosor de algunas paredes alcanza los 3,5 metros, construida con sillares bien labrados, otorgándole una singular belleza. En su interior alberga una exposición con información sobre la Edad Media, como Monforte Edad Media, el señorío de Lemos, la judería y las guerras irmandiñas. Se puede ver muebles de la época, destacados arcones, mesas, sillas, almacenaje de agua para serios prolongados y todo eso. Ojo que me salté ese cachito, que no es nada. Pero bueno, acá está un poco la imagen y en honor a don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos. Y ahora, como dijo Lemos, entremos. Un tío que es, como dijo Lemos, rajemos. Pero en este caso no vamos a rajar, vamos a entrar y vamos a disfrutar.
esos son para arquería, para poder defender el fuerte. Pero también sirven como ventanas para controlar la temperatura que entra. Miren eso. Estos son los escalones originales, así era todo esto. Obviamente había que adaptarlo y dentro con el tiempo y se fueron destruyendo los otros, pero ahí son los escalones reales, es una locura. Vamos juntos y la recorremos juntos. No, me encanta. Estamos en la torre de un castillo, ¿qué onda? Tranqui, torre de castillo en Europa. Falta la espada, pero bueno. Había una ahí, pero no las puedo tomar. Que no salga el chileno en mí. No, pero qué bonito poder ver todo esto y sentir un poco ahí la energía del lugar, y disfrutar de la paz y tranquilidad. Uno está solo acá, así que, mira, tranquilito. Estamos hablando ahí, no querían participar en el canal, pero estaba hablando ahí con una pareja de Madrid, así que bien ahí. Bonita experiencia. Definitivamente, cuando vengas a Monforte de Lemos, tienes que visitar, cuesta 1,50. Puedes pagarlo, 1,50. Y puedes disfrutar de todo esto. No sé, capaz que en el atardecer sería precioso. Yo vine, estamos como a mediodía, y aún así la luz es bonita. Así no está tan mal. Podría ser mejor, pero no está tan mal. Lo que sí cierra a las 8:30, así que si vienes en verano, 8:30 podría estar cercano al atardecer. Pero si vienes más tipo invierno, podría ser. Y con un telefoto, una cámara y un telefoto sería precioso, porque también puedes comprimir y sacar un poco más del paisaje. Sigamos caminando. Y obviamente que me golpeé con esto cuando salí. Descontado. Obviamente que salí de tuco. Por suerte iba lentito. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Una plaza amplia, árboles. Oye, que estamos en Minas Tirith. Linda casita. Creo que tiene una habitación o dos. De esto es un hotel. Claramente. Se parece mucho al hotel en el que me quedé en Santiago de Compostela. Les voy a mostrar un cachito, tengo que pedir permiso para grabar por dentro. Pero es muy similar, entré el otro día. Es muy similar al hotel donde me quedé en Santiago de Compostela. Así que me imagino las habitaciones deben ser más o menos similares. Pero es tremendamente bonito porque es como parte de la historia. Está bueno. Vamos.
And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't Bonita experiencia quedarte acá. Pero si estás haciendo el Camino de Santiago de Compostela, te puedes quedar en el albergue en el que yo me quedé. Y si no lo has visto, hay una playlist del Camino de Santiago de Compostela para que puedas ver. Precioso, precioso. Y precio bastante bueno. Considerando Santiago de Compostela, que está todo o menos el mismo precio, vale la pena. El conjunto completo se llama Conjunto Monumental de San Vicente. Bastante bonito. Bonita experiencia venir a recorrerlo y disfrutar de la paz y tranquilidad del lugar. Sí, vale la pena. Ahora vamos a ver la ciudad. Esto creo que era donde los condes cortaban la ropa. Oye, dale gracias por conocer. No, I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get it. Ahora Benja, voy a tomar un cafecito. Ahí. Porque no cierra. Muchos de los locales en España, para que sepan, tienen la hora de la siesta y es sagrada, te cierra todo. Desde las 3, más o menos 2, 3, de 3, 4 capaz, hasta las 7 muerto. Así que, pero este no. Así que si tienen que trabajar, tienen que hacer cosas ahí, es ahí. Papas alioli, una maravilla. Alioli mayo de ajo es la respuesta al mundo. Es la respuesta a todos los problemas. My way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Stupid up. Don't be scared. Este es el puente medieval de Monforte y es un puente romano. Y es una de las cosas bonitas que tiene España, que si bien en Italia mucho de la arquitectura romana se fue destruyendo y mucha queda también, en España todavía encuentras muchos lugares donde se conserva muy bien la arquitectura romana, como es en este caso. Y en el Camino de Santiago también encuentras muchas veces muchos caminos hechos todavía por los romanos o puentes como distintos lugares del Camino de Santiago que no me acuerdo ahora. Qué interesante porque venía mirando como, ¿por qué no me sale ningún nombre? No puede ser una escuela. ¿Es una escuela? Es enorme. Es enorme, yo pensé que era como la catedral o algo así. Como la catedral de Monforte o algo por el estilo. No, es un colegio, una escuela. Es una escuela de aquí. No, pues mira que es enorme, ¿eh? Mira. Igual debe ser entretenido estar como ir al colegio acá. Ahí a esa una sección gigante. Como súper medieval. Está bonito. Es un bonito pueblo. Es un pueblito, no hay así como una enorme cantidad de cosas para ver. Pero siempre es bonito e interesante poder como caminar y recorrer
la ciudad en sí, como compartir esto un poco como en el alrededor. Eso siempre es súper interesante porque también es como muy parte de la cultura y cuando se dice el Camino de Santiago de Compostela, tienes muchos de estos pueblos, pero obviamente, claro, son todos distintos. Entonces también son todos distintos, pero tienen cosas muy similares. Entonces también es súper interesante. Ahora vamos a cerrar el capítulo acá. Van a venir más cosas, así que definitivamente suscríbete al canal, dale me gusta y obviamente como siempre dejen en los comentarios si sabían de Monforte de Lemos, si lo habían escuchado quizás por alguna parte, o quizás han estado acá, déjenme saber en los comentarios, o si eres de acá también, déjenme saber en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau.